Este video tiene como título Políticas que unifican la educación. A continuación, presentaré la entrevista que se le hicieron al docente Francisco Torres Montes. Él es miembro de... ¿Por qué es importante el Plan Decenal de Educación en nuestro municipio? ¿Qué es eso? ¿Cómo lo podemos decir? ¿Qué es eso? Bueno, la Ley General de Educación en su artículo 72 estableció el Plan Nacional de Educación. Y la idea original del Plan Decenal de Educación era poder planear a largo plazo, en 10 años, la educación. Es decir, que la educación no fuera dirigida cada año al arbitrio lo que pensara cada ministro, cada secretario, sino que tuviera una visión de largo plazo. Eso es lo que se concibió como el Plan Decenal de Educación. Ahora, que eso se haya cumplido es bien dudoso, porque lo que ha hecho el gobierno, o sea, el Plan Decenal de Educación tenía que surgir del debate académico de los distintos sectores de la comunidad educativa, ¿cierto? Que de allá surgiera un Foro Nacional de Educación, surgiera el derrotero que debía seguir la educación colombiana. Pero lo que sucedió fue que el gobierno nacional se apropió del Plan Decenal, impuso hacia dónde iba el Plan Decenal de Educación y terminó convirtiéndolo en una cosa muerta, porque realmente, si usted le pregunta a los profesores, a los estudiantes, a los padres, mire, a los mismos rectores sobre el Plan Decenal de Educación, nadie sabe por qué nadie ha sido consultado. El Plan Decenal es el marco de las políticas públicas. Debería ser el marco de las políticas públicas, pero si usted se pone a ver, por ejemplo, la Ley 715 del año 2001, que es la que está rigiendo prácticamente la educación actualmente, surgió por fuera del marco del Plan Decenal. Había un plan decenal en ese periodo que se creó en el año 1996 en el Plan Decenal, y nada de lo que había en el Plan Decenal se tuvo en cuenta para establecer la Ley 715. Hablamos del Plan Decenal de la ley de educación. Nosotros los maestros debemos tener en cuenta el Plan Decenal y la Ley 115 para proyectarnos al FEI. En primer lugar debemos tener la Ley General de Educación. El Plan Decenal surge de la Ley General. Y la Ley General nos da unas herramientas fundamentales a los maestros en la educación educativa. La primera y la más importante, la característica fundamental de la Ley General de Educación, que es la autonomía educativa. La educación pública durante muchísimo tiempo estuvo dominada por las consideraciones sobre método y contenido que hizo el gobierno nacional, y es la Ley General la que permite la autonomía, y la autonomía permite la investigación y el desarrollo del conocimiento. Ahora, en este momento, las conquistas de la Ley General de Educación están siendo borradas por el gobierno a través de una serie de decretos, de resoluciones y hasta de circulares, donde lo que viene haciendo el gobierno nacional es imponiendo un currículo único y obligatorio, que es la cosa que está diametralmente opuesta a lo establecido por la Ley General de Educación. Hablando de la ley 115 de la esa ley ha llenado las expectativas en el ámbito educativo. Sí estamos, es decir, sí, esa ley sí nos abarca todo lo que nosotros los educadores queremos. La ley está en el documento, pero han pasado dos cosas muy graves frente a la ley. La primera, que el gobierno prácticamente desde que surgió la ley se ha empeñado en destruirla, en destruir su columna vertebral, que es la autonomía educativa, la libertad de cátedra. Han estado empeñados en eso, y está empeñado en quitarle el carácter científico a la educación que preconiza la ley. Y por otro lado, nosotros los maestros hemos abandonado la defensa de la ley y hemos permitido mansamente, en la mayor parte de los casos, que el gobierno destruya la autonomía educativa. Última pregunta, profe. ¿Es buena la ley 115 para nosotros los educadores? Por
Por supuesto, si usted se pone a mirar la historia de la educación en Colombia, encuentra en los últimos 2 siglos solamente 2 reformas tan importantes, tan progresistas, tan democráticas como la Ley General. Uno tiene que remontarse a la reforma instruccionista de 1881 para encontrar un ánimo de reforma y de transformación de la educación como el que tuvo la Ley General. Lo que vuelvo y repito es que la Ley General está en el papel, en la práctica no se está llevando adelante, y en cambio si hay una contrarreforma educativa agenciada por el gobierno nacional que avanza. Para decir qué opinión nos da del plan decenal del municipio de Arauca. Lo que pasa es que como el gobierno se dedicó a atacar la participación de la comunidad en las decisiones educativas, mire usted que estaba establecido en la ley los foros municipales de educación, los foros departamentales, las juntas municipales de educación y las juntas departamentales y la Junta Nacional de Educación. Y ninguna de esas instancias democráticas de participación de la comunidad ha funcionado realmente. Todo eso fue acabado por el gobierno. De tal manera que el plan decenal se convirtió en una serie de cosas impuestas por el gobierno en las cuales no hay vida ni relación con lo que hacen los maestros en sus instituciones educativas. Profe, le agradecemos por habernos despejado esta duda. Nosotros pertenecemos al Politécnico, estamos estudiando Ciencias Sociales. Esta entrevista nos despejó una duda que teníamos nosotros sobre la ley y el plan decenal. Bien, la entrevista que le hicimos al licenciado profesor Francisco Torres, miembro de FICODE. Muchas gracias. Mi nombre es María Mercedes Radio Padilla Silva, coordinador del PER. No le queda ninguna. A ver, del PER, Proyecto de Educación Rural. El PER es una estrategia que nació en el año 2000 con el Ministerio de Educación Nacional en respuesta a unas solicitudes dadas en un paro nacional agrario de aquella época, en la cual pedían, ¿sí?, darle más alternativas de solución a los niños de la comunidad. Es decir, busquemos una educación que sea y una educación que llegue al sector rural. Entonces, conociendo una Colombia tan dispersa en muchos lugares, se pensó en esa estrategia del PER, ¿sí?, con un convenio con el Banco Mundial en aquella época, y fue trascendiendo en términos de alianzas. Se hacían las alianzas estratégicas primeramente, y esas alianzas estratégicas de las cuales en el departamento de Arauca, por cuestiones de haberse declarado zonas especiales de rehabilitación, el municipio de Arauca y Arauquita en el año, por allá en los años 2003-2004, y al mismo tiempo en el Sucre ocurría otro tanto con otros municipios que tenían la misma problemática, digamos, de conflicto, y entonces se crearon esas zonas especiales de rehabilitación, y nosotros logramos pedir con Sucre que se nos tratara diferente en términos de educación. Lo único que nos trajo el ministerio en esa época fue el PER, como dándole una alternativa a nuestros problemas de educación poblacional. Y nos metimos con el eslogan "Llevemos educación donde no la hay". Bueno, profe, muchas gracias. Llenó las expectativas en la educación rural del municipio de Arauca. El programa SER, ¿qué te quiero explicar? El SER no es una de las metodologías flexibles del PER, pero el PER es más que eso. El PER en Arauca es hablar de un preescolar escolarizado, es hablar de un preescolar no escolarizado, es hablar de aceptación del aprendizaje, de escuela nueva, de telesecundaria. ¿Qué ventajas y qué desventajas está? Yo creo que las ventajas son muchas y las desventajas muy pocas. Ventajas. Una ventaja es que se pudo llevar educación donde no la había.
que se pudo manejar la educación de diferentes formas. No solamente el maestro tradicional, que cumple una jornada escolar encerrado en la escuelita. Llegamos a tener maestros itinerantes. Llegamos a tener estudiantes que no podían ir todos los días a la escuela, pero que de alguna manera cumplían con el programa exigido por el Ministerio de Educación Nacional. Bueno, ok.